Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. Hoy les tenemos preparada una nueva prosa onírica, estos relatos que desafían la realidad y ponen a prueba nuestra imaginación. Pero bueno, no quiero spoilear la historia, así es que mejor vamos a escuchar el relato, si es que se atreven, pues la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. La imagen era terrible. La mujer había caído desde una gran altura. La policía acordonaba el lugar y uno que otro curioso se acercaba a ver el cuerpo que recién habían cubierto con una sábana, pero que instantes atrás dejaba ver el interior de su cráneo expuesto, rodeada de un charco de sangre, y de ésta se podía apreciar el rastro de unas pequeñas huellas, características de un pequeño felino, dibujadas en el pavimento. Meses atrás de esta cruda escena, Alexia había roto su regla de oro de no tener mascotas en su departamento. Era una circunstancia especial. Su tía abuela favorita, la tía Constanza, había fallecido, y lo único que había dejado era a su mascota, una gatita llamada Sony. La tía Constanza siempre tuvo un cariño muy marcado hacia Alexia, más que a sus propios hijos y nietos. No era de sorprenderse, pues en los últimos años de su vida la habían dejado sola, y solo Alexia la procuraba. Bueno, ella y su amada Sony, que le hizo compañía en sus últimos meses de vida. Cuando Alexia llevó a la gatita a su casa, aprovechó todos los accesorios y utensilios que habían pertenecido a su tía Constanza. Por un momento, se puso a reflexionar que estos mismos habían sido propiedad de la amiga de la tía, quien le regaló a Sony. Probablemente la percibía como alguien muy solitaria, y un día, de buenas a primeras, le ofreció como obsequio a la gatita, aludiendo a que no podía atenderla teniendo un hijo en coma, y que quizá la tía Constanza podría darle el amor y atención que merecía. Cada vez que Alexia visitaba a su tía, esta no paraba de hablar y hacer comentarios sobre Sony. El tema predilecto de la tía Constanza era asegurar que Sony podía hablar. Mira, mija, a ver, Sony, di, ¿jugar? A lo que la gatita siempre respondía con maullidos curiosos, que de alguna manera se asemejaban fonéticamente a lo que decía la tía. Para Alexia, esto era muy tierno, y se sentía aliviada de que su tía tuviera algo de compañía y alegría en su vida. Estos recuerdos se combinaban con otros que eran tristes. La tía Constanza comenzaba a tener síntomas de demencia. Su obsesión con la supuesta habilidad de Sony para hablar la hacían imaginar que realmente hablaba y tenía conversaciones con ella. Y luego estaba la manera tan triste en que la tía había muerto. Los peritos aún no se podían explicar cómo es que se había ahogado en la bañera, pues no tenía señales de contusión o de que hubiese sufrido un infarto. La explicación más plausible eran sus pastillas para dormir. Pero nunca se pudo hacer un examen toxicológico porque se determinó muerte natural y se incineró el cuerpo antes de poder determinar otra cosa. Los primeros días que Alexia cuidó de Sony fueron muy normales. Sin poder distinguir si se trataba de la nostalgia o de una predisposición, Alexia ya compartía la opinión de la tía Constanza respecto a la naturaleza parlanchina de la gatita. El primer sobresalto llegó cuando Sony puso a los pies de Alexia el cadáver de una pequeña ave. Esto por sí mismo no la horrorizó. Es una conducta conocida de los gatos. Lo que sí la asustó fue que podría jurar que Sony repetía la frase «matar» a modo de maullido. A esto,
Le siguieron algunos episodios en donde a Alexia le parecía escuchar que decían su nombre. Interpretando el origen del sonido, se asomaba a la sala o a una de las recámaras, y evidentemente no había nadie. Bueno, solo Sonny. Lo más peculiar es que el sonido de la voz era como el de una persona. Y una cosa era que Sonny hacía sonidos que asemejaban palabras, y otra muy distinta es que literalmente hablara como persona. La situación fue escalando hasta el punto en el que Alexia comenzaba a dudar de su cordura. Siempre que la gata estaba cerca, pero no a la vista, podía escuchar frases hirientes o intimidantes. Nadie te quiere. Cuando duermas, me aseguraré de sacarte un ojo. Alexia creía que todo era producto de su imaginación, que necesitaba acudir por ayuda al médico o al psiquiatra. Después de todo, Sonny era una gata común y corriente. Alexia estaba equivocada. El tratamiento que Alexia recibía no daba ningún resultado. Las supuestas alucinaciones auditivas continuaban, solo que ahora venían acompañadas de lapsos en los que parecía perder la noción de la realidad. Por momentos, los cuchillos de la cocina aparecían formados en la mesa. Sonny aparecía en su cama por las noches, como susurrando cosas al oído. Poco después, en una noche calurosa, Alexia dejó entreabierta la puerta corrediza del balcón. Agotada física y mentalmente, fue a dormir. Cayó rendida, y al poco tiempo ya estaba durmiendo. En su sueño podía ver a Sonny, que a simple vista parecía una gata común y corriente, pero una sensación la invadía. Era como si en realidad se tratara de un ser astuto y malévolo, con un secreto poder: la capacidad de hablar y manipular a los seres humanos. Aún soñando, la escena cambiaba, y ahora podía ver casas y personas que no conocía. En cada una aparecía Sonny, y en todas ellas había un evento trágico y macabro. La última imagen mostraba a la tía Constanza ingiriendo docenas de píldoras somníferas para luego meterse en la tina de baño. Alexia despertó empapada de sudor, con el corazón latiéndole al límite. La gata estaba al lado suyo, y una especie de sonrisa macabra le invadía el rostro. Alexia la alejó de un manazo, y el felino bufó mientras salía de la habitación. La revelación onírica era clara. Sonny había vivido con diferentes familias a lo largo de los años, siempre aprovechando su encanto felino para infiltrarse en los corazones de sus amos y manipularlos a su antojo. Con su voz seductora y persuasiva, lograba convencer a sus dueños para que hicieran su voluntad, que usualmente tenía fines perversos. Decidida a deshacerse de ese animal maldito, comenzó a buscarla por el departamento. Sonny bufaba, mientras esquivaba ágilmente a su dueña. Cegada por la ira y el dolor, Alexia era descuidada y se golpeó en múltiples ocasiones contra los muebles y objetos de la casa. El ruido despertó a los vecinos, que no tenían idea de lo que ocurría. Sonny se postró sobre el barandal del balcón. Alexia, sintiendo que al fin había acorralado al felino, se lanzó hacia ésta, pero el malvado animal la esquivó de último segundo y con la agilidad característica de su especie, al menos en apariencia, brincó sobre la espalda de la humana. Este pequeño empujón fue suficiente para que, con el impulso, Alexia siguiera de frente sobre el barandal, cayendo desde su departamento hasta impactarse con el piso. El cuerpo de Alexia yacía en el pavimento, rodeada de un charco de sangre. Una pequeña gatita estaba junto a ella y lamía sus heridas. Una de las vecinas llamó a la policía y tomó a la pequeña felina entre sus brazos. Sonny tendría un nuevo hogar.
Quizá alguna vez a ustedes les ha costado trabajo distinguir entre aquello que es imaginación y aquello que es realidad. Se los dejo de tarea. Como siempre, agradecemos que den like a nuestro contenido, que lo compartan y se suscriban a todas nuestras redes si es que no lo han hecho. Una vez más, les pedimos que comenten nuestros videos para conocer su opinión, entender si el contenido que generamos es de su agrado y para que el algoritmo nos eche una mano. Como siempre, les deseo una excelente noche. Que descansen. Ecos de terror.